Hola, buenas tardes. Hoy Luis Segura nos va a hablar del presupuesto municipal del Ayuntamiento de Linares que se acaba de aprobar hace unos días. Ver cuáles son sus partidas más importantes y el sentido político que tiene para la ciudadanía, político y práctico, el presupuesto municipal. Vamos a ello. Hablamos, compartiendo ideas. Debate colectivo nos permite entender mejor. Bueno, buenas tardes y gracias por vuestra asistencia. Vamos a acercarnos un poquillo al presupuesto de Linares vigente, ya está aprobado y ya se ha publicado y por lo tanto ya son las cuentas oficiales de todos nosotros. Porque la gente quizás no tenga conciencia de que son cuentas nuestras, creo, ¿no? Bueno, la palabra presupuesto es una palabra compuesta de un supuesto previo y es que efectivamente la toma de los ingresos, porque el presupuesto que se aprobó el día 10 de enero, pues tanto de un ayuntamiento como del Estado o de una comunidad autónoma, se le suele llamar presupuesto a lo que todavía no es presupuesto, porque es un presupuesto preventivo, un previo. El presupuesto real ni se difunde, ni la gente lo conoce, ni nada. Y tiene que darlo todos los ayuntamientos antes del 1 de marzo del año siguiente, que es la liquidación. La liquidación es el presupuesto real. Aquello que preveímos de ingresos, en qué medida se han cumplido los ingresos, y aquello que teníamos de gastos, en qué medida se han gastado. Eso es el presupuesto real. Pero repito, eso está fuera de la conciencia social. Simplemente es el presupuesto preventivo, el que se hace propaganda de él, se hacen los cuadros esos con las galletas redondas, tanto gasto social, tanto... Pero bueno, de eso, que ¿cuánto se lleva a la práctica? Pues eso se ve en la liquidación. Repito que la ley de Hacienda Local establece que tiene que presentarse al Pleno por parte del alcalde. El alcalde firma la liquidación antes del 1 de marzo. Creo que el 1 de marzo, no me acuerdo si el 1 de marzo. Creo que el 1 de marzo del año siguiente. Bien. Entonces, tanto en la ley de haciendas locales como en la ley general presupuestaria, pues dice directamente que el presupuesto este que se aprueba preventivo es una previsión de ingresos, pero una limitación en el gasto. Ahí hay una cosa que cambia. Preveo que estos son los ingresos y según la previsión que tengo me limito a los gastos. Esta es la cuestión. Se puede cambiar. No he puesto nada de las modificaciones porque mismo que no he puesto muchísimas cosas del esquema este, pero bueno, en el esquema, pero es así, es una limitación en el gasto. Se puede modificar los ingresos y los gastos, pero en principio con esto funciona el ayuntamiento. No se puede gastar más de lo que el presupuesto dice, no solo en su totalidad, sino en cada una de las partidas y capítulos concretos. Si se prevé esto para lo que sea, para la feria, no se puede gastar más para la feria, a no ser que se haga una modificación previa, pero en principio es una limitación. Eso es importante, es muy importante porque estamos hablando del sector público, dinero de todos, tiene que tener primero una claridad. A veces no es tanta claridad porque hay cierta complejidad técnica, pero bueno, sabemos que el poder a lo largo de la historia lo que hace es que eleva a categoría técnica problemas concretos del pueblo y el pueblo, para el pueblo quizás no se entere, ¿no? Pero yo recuerdo en las elecciones del año 79 que Julio Anguita nos decía que lo que habían hecho era coger una pizarra, el equipo que tenía, una pizarra tiza, e irse a todos los barrios y a todo el que quisiera escuchar el presupuesto se lo explicaban en una pizarra. Esta es la cuestión, porque es dinero de la gente, repito. Bueno,
La legislación que regula el presupuesto, la legislación aplicable la tenéis ahí, tanto la ley de haciendas locales, que es un texto refundido porque había muchísimas disposiciones anteriores a esta ley, que es del 2004, y se juntó toda en un texto refundido. Y también pues la ley reguladora de las bases de régimen local, que es del año 85, pero que después se ha modificado, ¿no? Dicho eso, el presupuesto preventivo es muy importante eso. ¿Ya ha aprobado el Ayuntamiento el presupuesto? No, espérate que se pase un año y ya veré cómo está el presupuesto. Porque si no, pues lo que... En fin, las personas que tenemos una cierta tendencia a que la práctica es el criterio de verificación de la verdad, la práctica, pues entonces no, si no se lleva a la práctica lo que se dice, pues entonces ese no es el presupuesto real es ese. Segundo concepto que yo no lo he puesto aquí en el esquema, pero que es muy importante. Todas las administraciones, todas, el Estado, las comunidades autónomas, los ayuntamientos y otras entidades locales que no son ayuntamientos, todas, la provincia, las diputaciones, los cabildos, las entidades locales menores, todas las administraciones, todas, absolutamente todas, tienen lo que se llama la potestad discrecional. Yo no lo he puesto aquí esto, pero me ha parecido bien decirlo. Eso se deriva del artículo 9.3 de la Constitución, que está muy ligado a esa potestad que yo voy a explicar muy brevemente con el principio de legalidad. Las administraciones tienen la potestad discrecional. ¿Qué significa eso? Que ante varias posibilidades, no solo de gasto, sino de decisión en urbanismo, en la feria, ante varios modelos de feria, la administración tiene la potestad de elegir cuál de ellas, siempre que sea legal. Porque la discrecionalidad no es arbitrariedad, está claro. Pero es muy importante lo de la potestad discrecional. ¿Por qué es importante? Mira, porque yo recuerdo cuando yo era concejal, hace muchísimos años, bueno, ya tengo consciente de que hace muchos años de todo lo que recuerdo, pero cuando yo era concejal, hasta el año 98 me parece, sí, hace ya mucho tiempo, pues un socio de que estuviera diputado provincial, pues normalmente la gente, yo no estaba en el gobierno, pero los del gobierno siempre decían, no, el presupuesto son a contar, si esto no hay margen de maniobra, esto es lo que hay. Digo, hombre, si esto es lo que hay, lo que uno ha estudiado en la Facultad de Derecho de la capacidad discrecional que no existe. Si esto es lo que hay, pues que lo haga el interventor, punto, y esto es lo que hay. No, esto no es lo que hay, porque se puede decidir en el uso de esa potestad, que es muy importante, no la olvidéis, entre varias posibilidades. Si no se puede decidir es que no hay política de izquierda ni de derecha, como decían también algunos. Fijaros las consecuencias. No, es que la izquierda pone una farola en un barrio y la derecha también. Sí, pero con una diferencia, en que la izquierda a lo mejor decide prioridades de dónde pone la farola, o no pone ninguna farola porque es más importante el problema social X de ese pueblo, y entonces en uso de la capacidad discrecional decide. Puedes decidir tener una plantilla de una manera o de otra manera. Puedes decidir gastar 500.000 euros en la iluminación, o no gastarlo, gastar menos, o ni por ninguno, yo qué sé. La potestad discrecional es muy importante, y la tienen todas las administraciones. Es lo que hace que las administraciones puedan decidir una cosa u otra. Y en uso de esa potestad discrecional es donde se puede intervenir para modificar la vida de la gente, desde las administraciones. Claro. Y quedaros con ese concepto, a mi juicio es importantísimo. Y bueno, yo recuerdo que tuve, como uno especialmente cabezota, pues tuve algunas peloteras con algunos compañeros del PSOE entonces, la Diputación, la Diputada de Cristóbal, López Carvajal, que cuando yo fui diputado. No, esto del presupuesto, esto sonaba a contar, venga, tal. Y cuando se sonaba a contar, pues que lo haga el interventor, nos vamos todos y ya está. Entonces, ¿qué hacemos aquí nosotros? O lo que hagan los técnicos, es otro concepto. Lo que hagan los técnicos, eso va a misa. No, lo que hagan los técnicos no va a misa, porque los técnicos no deciden. Los técnicos me ayudan a que yo ejerza, el político ejerza, yo, o sea, el técnico ayuda a que los políticos ejerzan la potestad discrecional, que entre varias posibilidades legales decidimos. Esto es muy importante. Y ese es un argumento para decir si se puede hacer políticas de progreso en el Estado, en la Administración, en la Junta de Andalucía o en los ayuntamientos, claro, que se puede hacer. Y de derecha también.
Y si no, pues cuando veamos los principales gastos e ingresos, pues veréis cómo, porque el objetivo yo creo que esta reunión nos acercamos al presupuesto y como consecuencia de ello, pues si nos ayuda un poquito a elevar nuestra conciencia crítica de cómo funciona nuestro dinero, que es nuestro, repito, el nuestro. Incluso los que no asisten también es suyo, el dinero. Que es el dinero, claro. Bien, pues entonces la cosa está así, ¿no? Vamos, la segunda cuestión es los recursos, ¿no?, de los ayuntamientos. Pues lo he puesto ahí, lo que he puesto ahí yo no voy a explicar mucho, porque creo que está claro. Los recursos pues son esos 8 puntos. Sí. Y pasa que son el 82% lo que está ya condicionado. ¿Está qué? El 82%, capítulo 1 y capítulo 2. O sea que hay un 18% de... No, capítulo 1, yo digo los recursos de la entidad local, los ingresos. Estamos hablando de la estructura de todos los ingresos. Y son esos, no hay más que esos que he puesto ahí. Sí. Que no me habré explicado bien. Que digo que del presupuesto global, Sí. según has puesto tú ahí, Sí. hay un 82% ya condicionado del capítulo 1 y capítulo 2 de gastos. Por lo tanto, Bueno, sí, claro. Sí, bien. Que son los gastos más numerosos, sí. Claro, las inversiones son el 13%. Porque es la maquinaria en sí ya... Las inversiones son el 13%, pero también se ha decidido que haya deuda cero. Bueno, ahora llegaremos a la deuda cero. Deuda cero financiera. Aquí no hay deuda. Y eso es un ave. Eso es un logro. Vamos, después vemos lo de la inversión. Bueno, que los ingresos, los que he puesto ahí, son los que son y no puede haber otros. Todos los ingresos municipales se pueden enmarcar en esos epígrafes, ¿no? Y la estructura de los presupuestos, pues ya lo sabéis, los ingresos pues son los impuestos directos, he puesto ahí los más importantes, no todos. Para que los impuestos directos, ¿cuáles son? Pues los que he puesto ahí, más otros, pero fundamentalmente los que he puesto ahí. Y los impuestos indirectos, los que están ahí, las tasas y otros ingresos, pues los que están ahí, en fin, así hasta todos los epígrafes que he puesto ahí para fijar un poquito cuál es la estructura de los ingresos y de los gastos lo mismo. El capítulo 1 son todos los gastos de personal de los ayuntamientos, el 2 los gastos en bienes corrientes y servicios, los gastos financieros el 3, la transferencia corriente el 4, un fondo de contingencia para los gastos el 5, antes no existía fondo de contingencia, pero se introdujo por modificación, que es importante porque preferible que exista una cantidad que se presupueste como fondo de contingencia a que después el equipo que tenga más concejales vaya modificando como quiera. No, si pone inicialmente un fondo de contingencia para los imprevistos, por ejemplo la lluvia de ahora, pues si tiene un fondo de contingencia han podido participar toda la cooperación en ponerlo, porque esto se tiene que aprobar el presupuesto en el pleno, como sabéis. Es importante esa modificación también. Y las inversiones reales, y las transferencias de capital, y los activos financieros y los pasivos. Después hay una memoria de presupuesto que yo no voy a extender mucho porque es la que ha presentado el ayuntamiento. La memoria que veis, porque son, ahí podéis ver los porcentajes que hay en cada capítulo, que tiene su importancia. ¿Por qué tiene su importancia? Porque, ya lo digo después, porque las inversiones son el 13%, han aumentado. Sí, fijaros lo que hay de inversiones, 100 y pico euros por habitante. Eso es lo que hay de inversiones. Claro, el tema es, capacidad discrecional. Si mi opinión, no yo, olvidaros de eso, que no me gusta personalidad. Pero si una persona con criterios de progreso dirige el ayuntamiento, y las inversiones son muy pequeñas. Las inversiones crean economía, pueden crear empleo, mueven la actividad económica, ¿no? Las inversiones, el 13%, 100 y pico euros, pues salimos por habitante. Dividir el capítulo 6 de inversiones de gastos por el número de habitantes que tenemos, 55.600, 700, salen 100 y pico euros por persona. Eso es muy poco, en mi opinión, en una ciudad intermedia como Linares del interior de Andalucía, que tiene, y es una ciudad que tiene muchas necesidades de inversión y tal, ¿no? Bueno, y en la memoria veréis todos los gastos, los ingresos de cada uno de los capítulos, el porcentaje que ocupa y la cantidad que ocupa y tal. Tened en cuenta que esto es un esquema muy esquemático. Los presupuestos que han preparado pues son 90 folios y hay un montón de cosas. Yo no os las explico aquí todas, pero bueno, si hay un debate y alguna cosa que yo pueda ayudar, pues con mucho gusto, yo sí lo he leído, porque como
entenderéis, a uno le gusta, yo lo he dicho muchas veces, el ayuntamiento es el urbanismo y el dinero. Lo demás son las Marías. Cuando estudiamos el bachillerato, acordaros, ¿no? Con todo mi respeto a las Marías, no digo que no tengan importancia, y pues las Marías también las tenía, ¿no? Pues la gimnasia era muy importante y otras, ¿no? Pero si tú quieres entender por dónde va tu ayuntamiento y tu dinero y tu corporación, que es la tuya, métele mano a entender el urbanismo y los servicios y el presupuesto y el dinero, ¿eh? Lo demás tiene su importancia, pero bueno. Después de la memoria, pues como pusimos, Valentín puso con acierto, bueno, algunos ingresos importantes y gastos importantes, ¿no? Bueno, pues yo he cogido ahí algunos que me parecen importantes, tanto de ingresos como de gastos, ¿no? Fijaros en una cosa, la participación en los tributos del Estado, que voy a explicar brevemente lo que es, pues claro, en la memoria alguien ha puesto, supongo yo que el interventor, que como no hay presupuesto del Estado todavía, es que no, sí que hay presupuesto, eso no creéis, cuando dicen no hay presupuesto del Estado, sí hay presupuestos, están prorrogados y son los mismos del año pasado, es decir que se puede, se prevé unos ingresos que son los mismos y una limitación del gasto que es lo mismo. Claro que hay presupuesto siempre, pero él argumentaba para el tema de personas que claro que como no hay presupuesto y tal, no, fijaros que hay un ingreso del Particular Tributo del Estado que está en el capítulo 4 de ingresos, que es de 19,5 millones de euros. Ojo, que es de las partidas más grandes de ingresos junto con los impuestos y tasas propios del ayuntamiento. Los ingresos del ayuntamiento fundamentalmente son la participación en los tributos del Estado. ¿Qué significa eso? Porque son impuestos que los cobra el Estado, pero nosotros también somos Estado, ¿no? Entonces, de eso que recauda el Estado, de esos impuestos que son de gestión directa del Estado, después distribuye, que esa es la política socialdemócrata. Los liberales, y no digo ya los liberales, cuando empiezan a atizar al Estado, la política socialdemócrata consiste en eso, en recaudar y distribuir. Eso es. Y recauda menos del que menos tiene, y seguramente pues debe, el que más necesidades tiene, recibir más, ¿no? Esta es la redistribución, esta es la función de las administraciones, básicamente, por lo menos en la concepción socialdemócrata. Bueno, pues fijaros que los ingresos en el 4, en el capítulo ese, la participación en los tributos del Estado es muy importante. Y también la participación en los tributos de la comunidad autónoma, que con ser importantes solo son 3 millones. ¿Por qué? Porque la comunidad autónoma tiene impuestos que recauda a ellos. Pero como aquí hay personas que también son andaluces, pues seguramente pagarán impuestos que van a la comunidad autónoma. Entonces, una parte, la comunidad autónoma los transfieren después a los ayuntamientos para participar en esas figuras tributarias que no son de gestión municipal. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. El IBI es un impuesto estatal, entonces, pues parte de ese IBI, o el IRPF es un impuesto estatal, aunque el Estado accedió al ayuntamiento a algún porcentaje de él. Pero bueno, en general todas las figuras impositivas las juntan y transfieren al ayuntamiento un porcentaje. Es importante, no nos dan nada. Ojo con esto, esto es que, en fin, perdonad, pero es que una cosa que a mí me preocupa mucho el tema del lenguaje, ¿no? Como sabéis, es decir, la explotación se realiza a través de un mal uso del lenguaje, fundamentalmente en la primera instancia, ¿no? El Estado no nos da nada cuando nos transfiere, es que el Estado ha hecho un esfuerzo, no, el Estado no tiene ningún esfuerzo. El Estado lo que ha hecho es que transfiere parte de lo que la gente de Linares ha tributado al Estado. O sea, que parece que los impuestos del Estado son de allí, del Estado, ¿no? O la Unión Europea es que da no sé qué para la depuradora. ¿Qué da? Bueno, claro que lo da, pero ¿de qué se nutre el presupuesto de la Unión Europea? De las aportaciones de los Estados miembros. Y los Estados miembros le dan el dinero a la Unión Europea, ¿de dónde? Pues fundamentalmente de dos canales en estos momentos, de los tributos de las personas, de los impuestos de las personas y también de la capacidad de endeudamiento que tenga un Estado. El más endeudado del mundo ahora es Estados Unidos, ¿sabes? Lo digo porque el tema de la deuda es apasionante, porque
porque es otra manera de engañar a la gente. Parece que es que el país más rico del mundo es el que más deuda tiene. En este momento coincide el país más rico del mundo, que es Estados Unidos, con el que más deuda tiene. Ojo, una deuda enorme, ¿eh? Una deuda considerable, tanto a otros estados que le compran papelitos que son deuda, te compro este papel que te reconozco que tengo una deuda contigo de tal cantidad. Con eso nutro mi presupuesto, pero también de los particulares y de los estados, ¿no? Uno de los principales acreedores de Estados Unidos es China, por ejemplo, que tiene comprado 800.000 millones de euros, o de dólares, 800.000 millones de dólares le debe Estados Unidos a China en deuda pública. Entonces, es apasionante el debate de la deuda, porque el capitalismo actual es fundamentalmente el capitalismo financiero, entonces es muy importante eso. Bueno, aquí pasa lo mismo, es que la Junta, ha llegado aquí el presidente de la Junta, no ha traído, no ha dado nada, no ha dado de su bolsillo. Es que en Linares también hay contribuyentes, hay gente que paga impuestos, y como no llegan al Ayuntamiento de Linares, porque son figuras reguladas de esa manera, pues esto es muy importante. Entonces los principales ingresos que se producen están aquí donde, en la página 7, son los principales y casi todos ellos. Tenemos un convenio de ayuda a domicilio que lo gestiona el ayuntamiento, ¿no? A través del Banco Sao o de otras empresas, pero la Junta le da dinero a los ayuntamientos y a Linares bastante, 9 millones, bueno, bastante. Tendría que ser más, pero que es una cantidad, quiero decir, amplia. Bueno, los gastos pasa igual, los gastos, yo he puesto ahí los gastos más importantes, desde conceptos amplios hasta conceptos chiquillos, para que se vea un poco también algunas cosas chiquillas. Por ejemplo, la jornada de novela histórica, que estoy usando decirlo, pues nos cuesta 25.000 euros. Y es que es una organización neofascista, así de claro. Que el alma mater de esa asociación es Perro Reverte. Y ya está. El alma mater de esa asociación es este hombre. Y eso, lo que son los que están detrás de Pérez Henares, que viene todos los años aquí, lo conocemos muy bien a Pérez Henares, porque fue redactor jefe de Mundo Obrero, el periódico del PC, en su tiempo. Ya cambió, se modernizó. Pero hoy está en la ultraderecha, vamos claramente. Y claro, vamos a ver, capacidad discrecional. Si suponemos que los que estamos aquí, de distintas maneras, formamos parte del ayuntamiento, por lo mejor no dábamos ese dinero, lo dábamos para otra cosa, gastábamos ese dinero en otra cosa. No, mire usted no va a hacer aquí una novela de memoria histórica, que es una asociación, pues coja usted recursos de otra manera, en fin, lo que sea, ¿no? Digo, por poner un ejemplo. Eso no significa que los ayuntamientos tengan que ser totalmente parciales, no, pero tienen una orientación o tienen otra. Esto es lo que se trata de conocer. El ayuntamiento de todos, pero de unos más que de otros, y tú puedes decidir donde hay más necesidad y por lo tanto donde gastan más, ¿no? Eso se puede decidir, por supuesto que se puede decir. Bueno, y los principales gastos en inversiones, que a lo mejor porque pensé que os interesaba más. Entonces, mirad, las inversiones tienen como particularidad que la ley obliga a que cuando tú digas las inversiones que vas a hacer en el ejercicio correspondiente, tienes que decir cómo la vas a financiar. Tienen que tener financiación asegurada y decir de dónde. Y puede ser, por ejemplo, tener aquí el mercado municipal. ¿Cómo se va a pagar el mercado municipal? El mercado municipal se va a pagar, la primera fase va a costar 1.451.000 euros, 384, 1.451.324, tiene fecha de inicio de este año, ya están diciendo los periódicos que han empezado, bueno, bien, y finaliza en 2028. Esa obra, esto como una inversión, está en el capítulo 6 de inversiones. Como es una inversión, la ley te obliga a decir cómo la va a pagar, porque las inversiones no se prorrogan. En el presupuesto de inversiones cada año tiene que ser nuevo. Eso sí. Y si no hay presupuesto, pueden sufrir las inversiones. Eso sí pueden sufrir, ¿verdad? Pero otras cosas no. Bueno, la financiación, ¿cómo se va a pagar eso? Pues lo que hay previsto es que 1.233.000 euros sea de la Unión Europea, parte del dinero que venga de allí lo han pagado los linarenses, ojo con esto,
Porque es que, ¡ay, la Unión Europea! La Unión Europea, nosotros también somos la Unión Europea. Porque hay la tendencia, la Unión Europea está allí en Europa, no está aquí en Linares, en el último rincón de Linares está la Unión Europea, porque somos un país miembro que tenemos que pagar a la Unión Europea para sostener su presupuesto. Bueno, 1.233.000 lo pagará la Unión Europea y 217.000 euros con recursos propios municipales. ¿Qué significa recursos propios municipales? Pues que es dinero totalmente nuestro. Siempre que lo presupuestes y digas como de dónde lo vas a sacar. Lo puedes sacar de dos sitios, los recursos municipales. Son muchos conceptos, pero es que esto funciona así. Los recursos municipales se pueden sacar de dos sitios, porque la diferencia entre los gastos corrientes y los ingresos corrientes es a favor de los ingresos corrientes, y eso significa ahorro neto, ahora veremos el concepto, o bien con un préstamo, comprando dinero en el mercado. Ahora no tenemos ninguna compra en el mercado, repito que para mí eso no es bueno, ya lo digo ya antes que llegue, por si se me olvida. Una deuda, en todos los órdenes de la vida, una deuda ni es buena ni es mala, depende de dos cosas: para qué te endeudas y que la puedas pagar. Es decir, que tus recursos te permitan ir pagándola poco a poco. Todos nos hemos endeudado para comprar una vivienda a través de un préstamo hipotecario. Ahora, si te endeudas para irte de vacaciones a Brasil, pues a lo mejor el problema es distinto. ¿Veis? Que puedas pagar la deuda, que puedas integrarla en el presupuesto durante algunos años, y no te suponga un gasto excesivo de intereses y cosas así, y que te endeudes para algo de inversión, que es positivo, porque va a crecer la economía, porque genera la empresa, los carpinteros, los otros, el constructor, tiene el trabajador, en fin, mueve la economía. Las inversiones son lo que mueven un poquito más la economía, más que los servicios quizás, ¿no? Bueno, y entonces ese es un ejemplo de inversión que, repito, de tal manera obliga a la ley a que tengas que decir cómo vas a financiar las inversiones, que si no consigues la financiación prevista no la puedes hacer. Así de claro. Así de claro. A no ser que puedas modificar el presupuesto, pero en los mismos dos conceptos que he dicho antes, porque tienes ahorro neto, más ingresos corrientes que gastos corrientes, o bien porque hay una administración que te ayuda, si es que te puede ayudar ya durante el presupuesto en vigor, y dice, no, hay que esperarse al siguiente que lo presupueste yo, en fin. Esto es muy importante también, porque yo qué sé, las inversiones son muy importantes en un presupuesto, y el endeudamiento cero que hay ahora mismo, entonces tiene endeudamiento cero ahora mismo, endeudamiento financiero, hay que precisar, porque hay algunas otras deudas pequeñas de proveedores que no es de endeudamiento cero, pero el endeudamiento financiero ahora mismo es cero. No estamos pagando ninguna operación financiera y por lo tanto ni paga principal ni paga intereses, y eso se celebra como un triunfo. Ahora veremos lo que se celebra también como un triunfo, que es el remanente de tesorería, que es otro concepto clave para entender el dinero nuestro en los ayuntamientos. Ahora lo veremos. Bien, entonces las inversiones más importantes, pues las he puesto ahí, ya no las repaso, ya no las leo, porque las podéis ver cada uno de vosotros sin problema ninguno. Antes de terminar con algunos conceptos claves que nos pueden ayudar a entender el presupuesto, deciros algunos datos. El presupuesto de Linares son, como habéis visto, 69 millones de euros, 69.224.000 euros. Es decir, que a cada habitante es el presupuesto de gasto que es lo mismo que el de ingresos previstos, porque la ley te dice que tiene que ser equilibrado. Lo que prevés de ingresar y lo que te limita en el gasto tiene que estar equilibrado, las dos cosas, ¿no? Bien, eso es así, eso no es en el presupuesto real después. Si esto da, no sé, que yo comprendo que a la gente esto no puede interesarle mucho, porque sería fundamental para que hubiera una revolución municipal en una ciudad, que entendiera la gente. Una revolución en el sentido positivo, pero un cambio municipal, pero la gente entendiera cómo se gasta ese ingreso de dinero, ¿no? Bien, pero si diera esto para un poquito más, veríamos el presupuesto preventivo, presupuesto previo y la liquidación el año que viene, el 1 de marzo del 2027. Y veríais la diferencia
porque hay diferencias, y a veces sustanciales. Bueno, ahora os diré una que va a haber con toda seguridad y porque se repite los 2 o 3 últimos años. Bueno, el presupuesto son esos 69 millones, nos llega a 69 millones de euros, y eso, dividido por el número de habitantes que tenemos oficialmente, según la estadística oficial, que son 55.689 en 2025, pues eso le tocaría a cada linarense 1.243, tampoco más. Con eso no se transforma fácilmente la sociedad tampoco. Es decir, que es dinero, es mucho, pero bueno, que también es una ciudad grande, Linares, una ciudad que tiene esos habitantes que os estoy diciendo. Y las inversiones que he dicho antes tienen un importe de casi 9,5 millones, 9.444.000, que es el capítulo 6 de ingresos, lo podéis ver, y toca a cada linarense a 169 euros. Eso es, a mi juicio, un indicador clave de una política penal de progreso. Yo quitaría 20.000 chominas historias, con todo mi respeto, porque detrás de una chomina, o no sé si la palabra es, detrás de una tontería, a lo mejor estoy hiriendo la sensibilidad de una persona que le gusta mucho, yo qué sé, la teoría histórica esta que están aquí, que aparte de ser muy vieja en rancia, es muy malo lo que hacen, a mi juicio, claro. A lo mejor le gusta y dice, oye, que también tiene que satisfacer la necesidad de todo. Bueno, puede ser que ahí haya un argumento, pero bueno, pues la próxima vez tú votas quien satisfaga más esas necesidades. Pero si se nos vota a lo que pensamos otra cosa, que no es el caso, entonces diríamos que estamos legitimados para el uso de la potestad discrecional, poner el acento en estas cosas. Bueno. Después, algunos conceptos básicos y ya está, pues ya no caliente más la cabeza en estas cosas, porque a veces yo creo que bueno, los conceptos básicos para entender un poco, para acercarse, si queréis acercaros así con un poquito más de profundidad, ¿no? Al presupuesto municipal. Concepto que el presupuesto preventivo, el primer concepto, ya lo he explicado, no digo nada. La liquidación, ya lo he dicho, lo que realmente se ingresa y se gasta. A fecha 31 de diciembre del ejercicio, porque por supuesto es para un año natural, aunque se tienen que dar las cuentas esas antes del 1 de marzo. Los gastos corrientes y gastos de capital, está puesto ahí, la suma de unos cuantos capítulos son gastos corrientes y la suma de otros capítulos son gastos de capital. La partida o crédito presupuestario, habré oído tanto las dos cosas, es lo mismo. Partida o crédito, pues significa el concepto mínimo que está cuantificado, el más pequeño cuantificado, eso es, de tal manera que mientras más se concretice las partidas, más margen de participación ha habido de la corporación en su totalidad. Esto es muy importante. Pues si pongo una partida grande, el festejo, ¿cuáles son los festejos? Son los cabezudos, esos que salen, no sé qué, los Reyes Magos, los otros, pues, si se puede concretar las partidas, mucho mejor, porque aumenta el grado de participación de la población y de información ciudadana, que es muy importante. Bueno, el ahorro neto, lo he dicho antes, la diferencia, hay ahorro neto cuando ha ingresado por ingresos corrientes más que los gastos corrientes, eso es ahorro neto, y eso sirve para financiar la inversión, lo he dicho antes, o por lo menos parte de ella. Después el resultado presupuestario. Esto es muy importante también. El resultado presupuestario se refiere solo a un año, al presupuesto cuando se liquida, la diferencia entre lo que he gastado e ingresado, por lo menos a nivel de obligación de gasto y de derecho que tengo que liquidar, a ese nivel por lo menos, aunque el dinero físicamente vaya a entrar a la caja, pero ya he generado un derecho de ingreso o una obligación de pago, cuando la diferencia de eso es el ahorro neto. Ojo, que esto, en lo que yo conozca, por lo menos en los 2 últimos años, ha presumido el Partido Popular un ahorro neto positivo. Y para mí no es un concepto positivo. Ahorro neto en una ciudad con necesidad significa que no has gastado lo que tenías previsto y que no has ingresado lo que tenías previsto. Claro, si tú has ingresado más de lo que has sido capaz de gestionar en el gasto, se te produce un ahorro neto y eso es un triunfo. No. Eso es como, a ver, una reunión de Mariano, que es una familia que tiene los niños pobres, una familia pobre que tiene los niños con los zapatos rotos. Y encima celebra que tienen una hucha en la casa allí tremenda. Tío, pues comprar los zapatos y le den por saco a la hucha, ¿no?
o algo parecido, y celebran el ahorro neto como si fuese un triunfo de gestión, ¿no? A mi juicio eso no debe ser así. Y después un concepto más importante que es el remanente de tesorería. Mientras el ahorro neto se refiere a un año al ejercicio que se ha cerrado, el remanente de tesorería, imaginaros que es la secuencia histórica de la caja del ayuntamiento, es decir, sumar todos los años el resultado presupuestario. Y entonces llega un momento, si sumas desde toda la historia que hay de esta contabilidad, todos los ejercicios presupuestarios, pues el remanente es positivo o es negativo. Eso también es muy importante, porque los remanentes de tesorería es dinero real que sí se puede gastar, y de hecho se está gastando en ejercicios posteriores. Eso es un concepto muy importante también. Ya no nos da la radiografía de ingresos gastos de un ejercicio, sino de la secuencia histórica del ayuntamiento. Es un concepto muy importante. Y después la deuda financiera municipal, pues ya he dicho qué hacer, lo he dicho varias veces, no digo nada más de esto, aunque hay algunas otras pequeñas deudas, por ejemplo, pues hay deuda judicial, por costes judiciales, de pleito. Creo que hay que está presupuestado más de 500.000 euros, porque hubo una expropiación que a mi juicio no se hizo bien. Bueno, a mi juicio y a juicio de los propietarios de la expropiación, que ganaron el juicio. Ahí en la fuente en el Catalana, en el parque de Catalana. Entonces, ¿qué pasa? Pues si hay una deuda con el propietario, pues la deuda de Catalana, que se sale la deuda y eso se tiene que presupuestar para que se le pueda pagar, ¿no? Bueno, este es el breve esquema y pues vosotros diréis, pues hablar, lo que queráis, no se trata solo que vamos, que aportemos ya, si nos sacamos de un presupuesto y podemos elevar nuestra conciencia crítica sobre nuestro ayuntamiento, pues ni eso, pero pues nada. Te has referido, normalmente cuando nos referimos al presupuesto, nos referimos sobre todo al hecho de la aprobación. Hay un pleno para aprobar el presupuesto. Y tú has hecho referencia a otro tema más oculto, que es el tema de la liquidación, que no se sale a la luz pública. Pero, ¿por qué no hablamos también un poco de todo el proceso que sucede desde que se dice vamos a iniciar la elaboración del presupuesto? ¿Qué papel juegan los técnicos? Ya se habla también de temas técnicos. ¿Qué papel juegan los políticos? Es decir, ¿qué porcentaje incluso diríamos de la elaboración de los presupuestos corresponde a técnicos? ¿Qué porcentaje aproximado? Claro, corresponde a los políticos. Y después, a lo largo del desarrollo del año, es decir, en cuántas ocasiones de media que Linares, estamos hablando de un presupuesto de Linares, pues se hace una revisión del presupuesto, una adecuación, una modificación, como quieran llamarle, ¿no? Hasta que el tema de la liquidación. Y por último, ¿por qué esa liquidación no sale a la luz pública? Es decir, ¿por qué, por ejemplo, la oposición pues no tira de la cuerda y dice, bueno, vamos a ver, ¿por qué estamos aquí hablando ya de un nuevo presupuesto? Si no, es decir, ¿qué opinas de todo eso? Vamos a ver, sí, oye, si hablo mucho, pues me decís, oye Luis, que está hablando mucho, ¿verdad? Sí, ya está, como estamos un poco, pues, pero digo para que no se me pase esto, pues, por ejemplo, mira, lo he apuntado de todas maneras, el proceso de elaboración, presupuesto dice la ley que lo forma el alcalde. Lo forma el alcalde significa que el alcalde se vale de los técnicos, informa el presupuesto y lo lleva a la comisión de cuentas, se estudia en la comisión de cuentas y se lleva al pleno. En el pleno se aprueba tal cual o con modificaciones según las enmiendas que hayan hecho los concejales. Bien, entonces los técnicos, ¿qué es lo que hacen? Hombre, los técnicos hacen mucho, pero fijaros una cosa, no sé si os acordáis de esto. El año pasado, en este creo que no, pero el año pasado se alquiló a una empresa privada para confeccionar el proyecto de presupuesto, lo cual a mí me parece fatal, porque el presupuesto no dice la ley que lo hagan los técnicos, lo que pasa es que los técnicos están al servicio de los políticos, en el sentido al servicio, vamos a ver, al servicio de la corporación, no de los políticos concretos, sino de la institución, ¿no? Entonces, claro, si el alcalde dice, pues, hazme un borrador, pues, hazme un borrador, pero el alcalde después llega un borrador, tiene que tener conciencia de que es un borrador primero, de que después un proyecto, el proyecto cuando se aprueba ya en la comisión de cuentas y pasa al pleno, ¿no? El papel de los técnicos, pues como en otros técnicos, Juan, por ejemplo en el urbanismo, hay una solicitud de licencia de construir una vivienda o 20 viviendas. Entonces, los técnicos del urbanismo examinan si la licencia se ajusta a la legalidad o no. Pero el que aprueba después la licencia son los órganos de gobierno, porque en este caso la Comisión de Gobierno, que antes tenía la competencia de la licencia, yo ahora no sé quién la tiene. Porque es
eso funciona así. Entonces, los técnicos tienen un papel importante, hombre, los políticos no son técnicos, pero, vamos, no son técnicos, pero, no sé cómo decirlo, es que esto puede sonar un poco a petulancia. Yo me he estudiado cuando era concejal, por muchos técnicos que hubiera. ¿Por qué? Pues porque no es que el técnico, hay técnicos maravillosos y muy buenos, claro, pero el concejal tiene la obligación de entender los expedientes, de leerlo y entenderlo. Y si no entiende algo, por lo que sea, porque tiene dificultades, pues también le puedes preguntar a los técnicos, oye, ¿esto qué significa? ¿Esto cómo es? Pero al final decides tú, mientras más información propia tengas, mejor decides. Claro, eso supone un esfuerzo. Ya está, con eso ya no contesta. Bueno, no sigue por ahí. La liquidación, yo es que estoy 100% de acuerdo con lo que has dicho. ¿Por qué la oposición no destripa la liquidación, hace un esquema sencillo que el pueblo lo entiende? Es decir, mirad, se aprobó el presupuesto el día de enero del 2026, pero se aprobaron tantos gastos y se han producido tantos gastos, se aprobaron tantos ingresos, y en las cosas más importantes que se haya fallado. Las inversiones del año pasado se ejecutaron regular. El mercado no es el primer año presupuestado, para este año. Entonces, y otras inversiones también, que los que hayan tenido más contacto con el ayuntamiento pueden saber o no. Entonces, 100% lo que han dicho de la liquidación. A ver, ¿está igual el tiempo? Yo lo soy mejor. No, que quería hacer una cosilla, perdón. Que tengo la memoria apuntado aquí. Bueno, no voy a hacer la pregunta de la experiencia que yo he tenido como diputado de recaudación en la Diputación Provincial, y a lo mejor sí un poquito más como presidente que fui de la Comisión de Presupuestos de la Junta de Andalucía, que todos los conceptos que me ha trasladado Luis creo que lo ha hecho estupendamente bien. Pero yo, la pregunta de quién hace los presupuestos y los técnicos, los políticos, me gustaría responderla de otra manera, pero desgraciadamente yo he visto en un presupuesto de 35.000 millones de euros y son mayoritariamente los técnicos. Los técnicos y ni siquiera el Poder Legislativo, que es el que va con su voto a firmar que ese presupuesto, la ley más importante que va en el año en Andalucía, pueden hacer aportaciones. Es decir, que yo era presidente de la comisión, llegaba la que va a ser candidata ahora por el PSOE, ¿no? Y hombre, era una estupenda consejera, pero era muy complejo que alguien diese más que un pequeño apéndice al presupuesto, ¿no? Pero en una de las conversaciones que yo mantenía con uno de los diputados viejos que había allí, que era Luis Pizarro decía una cosa, compañeros, que a mí me parecía muy interesante, todavía la sigo pensando, ¿no? Que decía, ahora viene el momento en el que hay que hacer política, ¿no? Y eso era por septiembre, ¿no? Y decía, ¿por qué ahora es cuando está el gobierno en coalición? Y digo, ¿qué hay el gobierno en coalición? Y decía, pues que hay una persona que es la consejera de Hacienda en aquel tiempo, y todo el resto de consejeros y todo el resto de personas intentando con su política meter algo en el presupuesto. Dice, es el momento en el que se hace política de verdad, y ese es el momento en el que te trabajas tú, ¿no? Bien, es que aparte de la discrecionalidad y las cosas que tienes que ejecutar de una manera pues, obligada, pues sí que puedas meter el ámbito de la política. Y a eso me venía una parte de la contestación, que ¿qué es lo que hace la oposición? Pues a lo mejor la oposición tendríamos que hacer lo que estamos en el gobierno, que controlar que el presupuesto lo damos. En primer lugar, meter cosas que a nosotros nos interesa meterlas por nuestra opinión política, nuestra ideología, o porque nos conviene en un momento determinado, nos conviene. Pero no estoy hablando de que nos conviene electoralmente, sino que nos conviene a lo que nosotros entendemos como ciudadanos en un momento determinado. Y conviene para la ciudad, según nosotros lo damos, pues creo que sería importante que nosotros pudiésemos ser críticos y que tuviésemos que hacer una cosa que Luis dice muy bien, que es estudiarnos los papeles que nos llegan. Pero es muy complejo. Porque yo siendo presidente de la comisión, era tal volumen de documentación y tal volumen de leyes que a mí se me escapaba, que necesitaba porque un secretario que era en el caso un letrado del Parlamento de Andalucía, pues me guiase, porque yo me perdía. Y eso me hacía a mí pensar, hostia, eso es lo que llegan los puestos importantes políticos recién. Los que son más listos que yo, saben más cosas que yo, o los que tienen un mejor equipo que yo para poder llegar. Y ahora viene la pregunta que contestaba el truco. ¿Por qué la gente no hace oposición? Es verdad que porque no estudian tanto como deberían. Pero también es verdad porque el que está en el equipo de gobierno, más elevado, evidentemente, el equipo de gobierno, porque el equipo de gobierno en el ayuntamiento son los 25 concejales, los
17 o 13 que hay en el ayuntamiento, tiene su disposición a los técnicos. Entonces, si ya es complejo para la persona enfrentarse a esa documentación, se enfrenta además a que el técnico va a estar mareando, no va a estar dando la documentación que está pidiendo, o le va a dar la documentación subrayada porque no tiene que subrayarle, pues es lo que me complejo. Y ya lo hizo en una situación real, ¿no? Que en una versión porque yo los malos ya sé, son los malos, ¿no? Pero a mí los que son más buenos pues, me gusta más que ¿no? En el PSOE hacen lo que pueden, pero tienen más personas que hacerlo. Pero claro, yo veo a Laura, va con un cerro de papeles que se la ha estudiado de puta madre y que lo hace de puta madre, y luego el equipo de gobierno no le responde a lo que está ya comentado. Claro, que de intervenciones es que pasa desaparecido. Y eso de rotunda tristeza, que estoy contigo, tenemos que hacer la revolución, pero no de la buena, de la mala, tenemos que hacer la revolución. Porque, claro, si alguien estudia, que se lo trabaja, lo intenta trasladar en el espacio que está precisamente destinado para que esté la voz pública allí, representando a nosotros la ciudadana, y puede hacerlo bien de tal manera que pueda poner también en evidencia a lo que en el equipo de gobierno o los concejales tienen pensado, ni siquiera se les responde, pues la verdad es que profundamente es una situación absolutamente desagradable, ¿no? Y yo como público lo veo, solo quería decir eso para quitarle la palabra a mi José Alberto. Muy bien, que bueno, que venga, me parece bien lo que ha dicho, me parece bien. No. Si vamos a los de edad, después voy. Sí, va a Lo digo por eso. ¿Voy? Sí. Bueno, lo que estáis hablando aquí todo me parece, bueno, pues me sumo tanto a la exposición que subí, como a la pregunta que ha hecho Juan, como a lo que acaba de decir ahora mismo Dani. Lo que pasa es que yo creo que hay que hacerlo más cercano, mucho más cercano, y claro, pues la Junta de Andalucía pues, es un monstruo comparado con lo que estamos hablando aquí. Yo me he quedado asombrado como ciudadano, yo tengo la trayectoria política porque nunca he ejercido a nivel político. Yo soy un ciudadano que paga sus impuestos y que tiene curiosidad por lo que le rodea. Y que además entiende desde el punto de vista profesional pues, muchas cuestiones que deberían de estar públicas dadas a la transparencia. Yo no sé por qué no hay liquidaciones. Yo creo que es sorprendente que una persona como tú diga claramente que las liquidaciones pues como que no se publicitan o que no se pueden localizar. Claro, a mí eso, después de las definiciones, yo las agradezco porque queda mucho más claro todo lo que, digamos así, el debate sobre los presupuestos. A mí me llama muchísimo la atención que si no se publicitan las liquidaciones, ¿cómo sabemos los remanentes? Porque los remanentes tienen que venir de la suma de las liquidaciones por varias cuestiones, o por bien por el ahorro que tú decías, porque se haya recaudado más que se haya gastado, según lo presupuestado, o porque no se haya ejecutado las inversiones, porque también no habla de grado de ejecución. O sea, la capacidad de gestión no viene en el presupuesto. Esto, como tú decías, yo comparto que yo daría otro tipo de partidas prioritarias desde el punto de vista de hacer política, que es lo que se puede, lo más que se puede. Pero claro, una vez que ya se hace política, grupo que tenga la capacidad de sacar su proyecto político adelante, está el compromiso de la ejecución. No vale a hacer anuncios para luego no cumplirlos, porque eso no es aburrido. Eso es falta de capacidad de gestión, que al final tendrá que ir permanente y veremos la liquidación. ¿Eso se hace por falta de capacidad de gestión o se hace con un interés predefinido para tener remanentes sabiendo que hay más ejercicios para aprobar y que los remanentes no tienen tanta fiscalización como tiene el presupuesto? Porque yo sí estoy viendo que si las liquidaciones no se hacen públicas, eso va a remanente y los remanentes, con la limitación de que se aprueba de forma muy distinta y gastando a final de año, cuando nos dilapidamos 19 millones de euros en menos de 2 años. ¿Y dónde va eso? Hombre, tú aquí has hecho algunas partidas que me llaman mucho la atención. Hablaba desde el principio que en el dinero está la política y el urbanismo. ¿Vale? Pues yo me gustaría saber dónde está. Primero, ¿cuál fue la última liquidación? Y en esa liquidación, porque esto debe ser un dato público. Yo no sé por qué no lo pide ningún grupo de la oposición, porque evidentemente ya hemos visto que el equipo, digamos, el equipo que gobierna, no la comisión, no lo quiere hacer público. Pero, ¿cuál es la última liquidación? ¿Qué datos de remanentes tiene?
quedan de esos remanentes del ejercicio de 2025? ¿Dónde se han gastado? ¿En qué se han aplicado? Y a mí me surgen muchas cuestiones que yo como ciudadano, sin tu experiencia y sin tu trayectoria política, me quedo asombrado. Porque yo no creo que sea capacidad de falta de gestión, no, yo creo que es una estrategia perfectamente definida. Si yo presupuesto inversiones que luego no cumplo, eso evidentemente nadie me va a preguntar por el grado de ejecución y pasa, no a bonito, a remanente. Y es lo único que le compro a mi amigo un solar, porque yo lo difundo de que, oye, hombre, yo me llamo mucho la atención, y esto ya para cumplir, para que podamos ver todo, me llama mucho la atención que hace muy poco hemos conocido la noticia de que había discrepancia de la Junta de Andalucía con la Universidad de Jaén, porque le había cedido un edificio público, o sea, un edificio de la universidad por 30 años, y resulta que para marear la perdiz, dice, no, es que no se dan cuenta, que lo dejan para 50. Vale, y se lo dejan para 50, ¿qué no quiere? ¿Dónde está tu partida presupuestaria para empezar la obra? Pues ¿sabes dónde va a servir, Luis? Me tengo yo de lo que tú tienes impuesto, de la compra de la sede judicial de aquí de Linares. Porque digo yo, no hay capacidad de interés en que si la Junta de Andalucía, la Consejería de Justicia, ¿no?, pide un edificio a otra administración por 50 años de forma totalmente una cesión para hacer la obra, no puede ir a la Secretaría de haberlo juzgado 50 años que ya le ha dado la obra. Ojo, hay un pequeño matiz. Es que resulta que además la Junta de Andalucía sí sabe que quiere por allí la unión de todas las sedes judiciales. Pero es que evidentemente encima, a mí me llega por la radio, de que va a pagar 3,5 millones por la sede de la calle Montón y luego ya veremos lo que lo digamos. Pero vamos a ver, ¿de dónde sale eso? Oiga, primero, haga lo mismo que la Junta de Andalucía, que además tenemos un precedente. Yo no tengo el detalle de nuestras cuentas, pero ¿cuánto hemos cobrado como ayuntamiento de nuestra propiedad del juzgado de la calle Lobal durante tantos años que lleva ejerciendo la Consejería de Educación de Justicia? Eso nadie lo pregunta. ¿Qué representantes tenemos en un lado y en otro? Unos que se callan y otros que lo preguntan, y al final todos se van de caña. No entiendo. Yo realmente a mí me surgen muchísimas preguntas, ya no quiero seguir porque ya digo que hay una lista de cosillas, pero que creo que son cuestiones muy cercanas, como tú dices, de nuestro dinero, porque a mí cuando me aplican la escala de grabado, me la aplican lo mismo que la de Bilbao, pero a mí me dan 4.000 millones para carreteras por 5 diputados, y aquí nos damos 5 diputados de Jaén y no tenemos ni 3. Pues yo no sé lo que estamos haciendo. Porque la carrera de grabado es distinta para nosotros, pagamos menos, por eso ahora dicen que sí, ahora dicen que lo que más paga se van a llevar más. Y como tú decías al principio, nos meten en un debate técnico para que no se entienda nada de lo que está diciendo. Hablemos claro que los dineros no sabemos contar a la vieja de algunos. Y algunos hasta sabemos hacer un balance y de balance. Y hasta que quería, ya te digo, no. Es una intervención más que la pregunta porque me surgen muchísimas preguntas. Sí, pero no quiero hacer un monólogo. Lo que has dicho puede servir para el debate de los pillos. Claro, pero algo, aunque no tenga yo ahora, no me he apuntado, pero puede servir para el debate posterior. Mira, porque yo quiero ser riguroso. La liquidación sí se da a conocer. La liquidación, dice la ley claramente, la aprueba el alcalde y tiene que dar cuenta de ella al pleno. Y me consta que Izquierda Unida a intervenir, porque hay un punto cuando se da a conocer la liquidación, hay un punto de decreto de resolución de la alcaldía que va sobre la liquidación, y otros grupos han hablado, pero me consta que ni quiero decir, bueno, yo he participado en... Bueno, a lo mejor a lo mejor quiero decir que no se publicita tanto. Eso sí, eso 100% claro, de acuerdo. Me expresa más porque también lo he dicho. Sí se da a conocer. Si hay un dato de sí se da a conocer. Primero se da a conocer, ya después cada grupo, yo por lo menos en el grupo de Izquierda Unida que yo he participado en la preparación de la liquidación,
de pago de toda la vida. Y yo recuerdo que yo fui presidente de la Comisión de Hacienda hace muchísimos años, y en la liquidación donde hacíamos, nosotros por lo menos, donde hacíamos el debate gordo, porque en el otro, bueno, preventivo, ya veremos. Pero sí se da a conocer al pleno, ¿no? Ahora ya cada grupo, pues, es verdad que hay, que sí, la segunda parte de la que es verdad, para no repetirlo, pone más hincapié en el producto preventivo de la liquidación. Después, el grado de ejecución. Sí, el grado de ejecución he dicho que es el resultado presupuestario. En la liquidación viene el grado de ejecución de todos los capítulos, de todas las partidas. O sea que, bueno, pero es que no sé cómo esto se podría decir, pero hay que estudiar la liquidación mucho y intervenir en el pleno mucho, porque es más que en el presupuesto, a mi juicio. Pero el grado de ejecución viene en la liquidación, no solo por capítulo, sino por partida. Se presupuestó esto, se ha ejecutado esto, y el nivel de ejecución de cada partida concreto, pues si está en un momento donde se ha contraído ya, se adquirió el derecho de ingreso o la obligación de pago, en fin, y el tanto por ciento que se ha ejecutado, eso sí viene en la liquidación, viene todo eso, ¿no? Después el tema de los remanentes sí tienen fiscalización también cuando se gastan, pero ojo, yo he dicho antes una cosa que suele haber confusión, incluso a veces lo veo yo, en mi opinión, puedo estar yo equivocado, pero incluso en el ayuntamiento, en algunos debates de los grupos veo esta confusión. Mira, el remanente puede ser remanente respecto a las inversiones. He dicho que hay dos patas. Lo que viene de otras administraciones, eso no es remanente nunca. O te gastas el dinero que viene de otras administraciones para la obra concreta que te la han dado, o no hay remanente. Lo que hay remanente en las inversiones es la parte que pone el ayuntamiento para las inversiones, que suele ser muy pequeñita. Ya he dicho antes que hay 1.300.000 euros en la primera fase del mercado que viene de la Unión Europea. Imaginaros que esto no se ejecuta este año, ese dinero que viene de la Unión Europea no es remanente para el año que viene y que se puede gastar en otra cosa. Claro. Entonces, lo que es remanente es la parte que he dicho antes, me parece que eran 200.000 euros, que son del ayuntamiento. Eso sí puede pasar a ser remanente. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque las inversiones no se prorrogan, a diferencia de otras cosas. Se gastan en el ejercicio. Que se gastan no significa que se ejecute en ese ejercicio, pueden pasar al otro ejercicio, pero se ha contraído el gasto, está el proyecto hecho, se ha hecho el contrato de obra en el ejercicio ese, es decir, se ha hecho un recorrido. Bueno, esto es lo que quería decir, aclarar un poquito si es que aclaraba algo. El siguiente que le toca a Valentín. Pero y después, una cuestión nada más que eso. Sí. Entonces, de la última liquidación, yo que escuché, sí, o estoy confundido, que había 19 millones de euros de remanente. No recuerdo. El año pasado. Sí, el concepto. 19 millones de euros. Es un presupuesto de esta magnitud. Sí, porque esa cifra de no sé qué durante tantos años. Claro. Mirad, dos conceptos. Pues si no tenemos de resultado presupuestario una cosa y remanente otro. Dos conceptos hemos dicho antes. Resultado presupuestario, diferencia entre lo que se ingresa y se gasta en un año. Remanente, sumándole toda la secuencia de hace, pues lo que hay en caja, como su nombre indica, lo que hay en caja que puede ser negativo o positivo. Entonces, sí, vamos, que ese concepto, yo no recuerdo si son 19 millones, pero que si viene en la liquidación. Todos los años viene la liquidación, tanto el resultado presupuestario de ese ejercicio como el remanente que hay en la caja. Si es negativo, es positivo. Incluso la ley obligaba, no sé si esto se ha cambiado, antiguamente que cuando el remanente, pues yo viví el ayuntamiento con remanente de tesorería negativo. Y entonces la ley obligaba que tenías que minorar el presupuesto del año siguiente en la cuantía del remanente negativo. Pero ahora no estamos en ese caso. Pero que, quiero decir, Antonio, que no es buena gestión si hay mucho remanente acumulado. No es buena gestión si el resultado presupuestario es positivo, porque suena muy bien. Lo de positivo suena muy bien, lo de negativo suena muy mal. Pues no, yo por lo menos mi opinión, hay gente que dice que sí, que la administración está saneada cuando no tiene deuda. Esto es como la paz de los cementerios. En los cementerios hay muchísima paz, pero vaya paz, ¿no? Algo parecido es que el resultado presupuestario es esto es el cielo. Tú decías antes que si no tienes deuda y tienes el resultado
de caja positivo. Es como la familia que no tiene zapatos, pero si además tiene remanente de 19 millones de euros que encima no come, ni viste. Sí, no, pero es que estoy de acuerdo, 100%, Antonio, pero tú estás usando la preocupación, claro que a lo mejor de una manera intencionada se provocan más remanentes. Yo creo que sí. Porque no tienen control, si tienen control, Bueno, mira, todos los gastos, eso está clarísimo, todos los acuerdos de gastos, de todo, del alcalde, comisión de gobierno o pleno, que supongan un gasto económico, hay decisiones que no suponen gasto, ¿no? Pero todas las que supongan un gasto económico tienen que tener un informe de control del interventor. Vamos. Yo tengo muchas más preguntas, pero... Bueno, Valentín, diga, perdón, Valentín. No, es interesantísimo, si hay más gente además que tenga... Yo lo que sí creo, y estoy seguro que vosotros también, que los presupuestos sí es un tema político de primera plana y de primera magnitud, la elaboración de los presupuestos. Si no, además, no serían las batallas que hay, por ejemplo, a nivel del Estado, que es verdad que puede haber una parte de batalla simplemente de si tú dices ay, pero que hay una parte importante en los presupuestos del Estado, de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos, donde se ve claramente la confrontación entre presupuestos de izquierdas o progresistas y presupuestos de derechas. Y luego en la ejecución. Por ejemplo, en Getafe tuvimos un gran debate porque la gestión de las piscinas que la hacía el ayuntamiento cuando estaba el PP se la pasó a CLECE, que es la empresa de Florentino Pérez. Y nosotros apostábamos porque los trabajadores hicieran una cooperativa y se contratara con la cooperativa de los trabajadores. Entonces, esa simple tontería es importantísima. ¿A quién le das el beneficio? ¿Los recortes entre una cooperativa de trabajadores que están parados y no sé qué? ¿O se lo das a Florentino Pérez? Y eso es a nivel de todos los gastos del ayuntamiento. Por lo tanto, realmente hacer unos presupuestos con aunque el 90% esté comprometido, pero ¿cómo se ejecuta ese 90%? Cuando das una subvención, se lo das a la empresa esa del derecho de la memoria histórica, o lo das a agrupaciones de lucha contra el alcoholismo, o lucha contra de lucha contra el... No, bueno, digo la novela histórica. Y eso, por lo tanto, los presupuestos es un tema importantísimo. Y sí es verdad lo que tú dices, claro, no hay gasto que haya en el ayuntamiento que no tenga que llegar un sello. Ahora además hay una serie de normas muy rígidas sobre que las facturas tienen que ser con su IVA y sus registradas y no sé qué, sobre todo cuando le presentas tus facturas de asociaciones y tal, culturales, y de bueno, pues para pagártelas es un laberinto municipal cobrar una factura de una subvención. Todo está controlado, pero sí que es verdad que se da el fenómeno que dice Antonio Salvador, de pasar unas partidas de unos sitios a otros, de como ese remanente no tiene ese control general, pues sí que puede hacer esa libre disposición. Por lo tanto, yo creo que, y es verdad también que echamos en falta, y yo me autoacuso de no apoyar nada por problemas de disponibilidad mía a Laura en los temas municipales. Bastante, como dice, hace que es la leche. Yo las intervenciones que hace el ayuntamiento, y de esta mujer no he sacado tanto dato y tanta coherencia en lo que dice. Pero es verdad que damos poca importancia quizá a nivel general a luego la revisión, porque es ahí donde se le ve la patita al lobo, ¿no? Cuando dices, oye, que presupuestaste esto, pero te lo has gastado en esto y encima en otra cosa, o no lo has gastado en otra cosa. Efectivamente, el presupuesto negativo es simplemente la capacidad de dar servicio a los ciudadanos, gastarte el dinero que se ha recaudado en dar servicios, en lo que sea, en limpieza, en no sé qué, tal, en educación. Y un último tema, pero quizá lo entienda, y además es que me parece engorroso, porque incluso yo no soy de los más defensores de este tema, pero me parece que no hemos encontrado nada en las partidas, salvo que yo no lo haya visto bien, para temas de presupuestos participativos. Claro, a lo mejor somos una ciudad demasiado pequeña para tener presupuestos participativos, pero el hecho, y en muchos ayuntamientos están muy distorsionados, porque yo en Getafe muchas veces los presupuestos participativos por barrio se veían para que los chavales del barrio, a través de internet, de Twitter, no sé qué, se pusieran de acuerdo y al final pues hicieras una pista de cateboa, ¿no? Pero bueno, de alguna manera es decir, esta parte de inversión, porque eso sí, no tenía que ser para gasto, tenía que ser para inversión, esta parte de inversión la decide la gente del barrio, que va a ser dinero, la gente de los barrios, la gente tal.
Y aquí no veo esa partida, insisto que tampoco tengo muy claro que sea una forma buena de actuar, pero sí que es una forma pero sí debería ser un estilo de los ayuntamientos, y desde luego en este veo 0-0 patatero, el tema de la participación ciudadana, o sea, fomentar más la participación ciudadana y eso. Y debe ser un tema muy interesante, pero yo creo que sí es el día que menos gente hemos venido, cuando es el tema quizás más importante y más directo para los vecinos de Linares, ¿no? O sea, más que China, o más que Ecuador, o más que Venezuela y tal, siendo importante Venezuela y siendo importante China, ¿eh? Selina. Sí, a ver, que habéis dicho muchas cosas y no quiero repetirme mucho. Yo podría contar muchas cosas de anécdotas y no anécdotas, de situaciones, pero no las voy a contar porque me preocupa mucho mi salud y me estoy cuidando mucho. Yo entré en la corporación que el PSOE con Juan Fernández sacó 15 concejales. De ahí entró también, entramos en la misma, fuimos compañeros de corporación. 15 concejales, nosotros decíamos que era mayoría no absoluta, sino absolutísima, porque era una senadora. Y era muy difícil, me refiero por lo que había hecho referencia de que hace la oposición, que no pregunta, que no pide, que no. Entonces, y luego, a ver, eso es verdad, y es nuestro papel, porque para eso representamos a la ciudadanía. Pero luego la realidad es muy cruda, y luego hay que sentarse allí en las comisiones, en el salón del pleno. Entonces, pues, es muy complicado y muy difícil. La liquidación del presupuesto nunca, yo he estado 12 años de concejala y nunca se ha presentado el 1 de marzo. Nunca. Que Luis y yo y más compañeros hemos estado en el consejo y decíamos, ya es hora de que la presenten, y no la presentamos, y lo reclamábamos en rueda de prensa, en nota de prensa. Quiero decir que también depende de la correlación de fuerza. No es lo mismo un grupo municipal, como hemos llegado a tener en Izquierda Unida, de 9 concejales. No, 6. 6, bueno, 6, pero hacía el trabajo de 9. De 6 concejales, como de 2 o de 1, como está Laura, como he estado yo sola. Y entonces es complicado, es difícil. Pero yo lo que quería decir es que también lo habéis mencionado y también ha salido, Valentina ha hecho mención de los presupuestos participativos. Yo lo que quería decir es que también es verdad que nosotros tenemos que estudiar y prepararnos, y porque hay que saber lo que te traes entre manos, porque es mucha burocracia, mucho papeleo, los presupuestos te los presentan el 20 de diciembre y el 28 de diciembre se llevan a pleno. Entonces, el día de los santos inocentes, ¿no? Entonces, claro, todo eso también hay que tenerlo en cuenta. Y luego otra cosa. Yo como concejala me he sentido, cuando era concejala de Izquierda Unida, me he sentido representante de parte de la ciudadanía, porque es, a ver, conscientemente de quién te vota. Aunque representes a los ciudadanos, a todos, ¿no? Como cargo público. Pero yo no creo solo que seamos representantes, sino que la ciudadanía también tiene que tomar conciencia y tiene que participar y tiene que pedirte cuentas, y también lo habéis dicho, y también ayudar y hacer lo posible. Yo sé que en este caso en el que estamos aquí, pues no hay problema en ese caso, pero es que muchas veces pues la gente llega al grupo y bueno, ¿y qué pasa con esto? ¿Y qué es lo que habéis hecho? Y que, coño, que llevamos mucho a cuestas, voluntariamente y con mucha alegría política, pero que también necesitamos apoyo de quien nos ha dado la confianza, ¿no? Entonces yo creo que eso también falta, eso a lo mejor será una falta de cultura democrática o de comportamiento democrático de la ciudadanía que no tenemos, de compromiso, que todo eso, en fin. Son tiempos difíciles ahora cada vez más. Entonces yo iba más por ahí eso. Y luego otra cosa, que los presupuestos, con la envergadura que tienen y con lo importantes que son, pues deberían de empezar, Luis lo ha dicho muchas veces en las reuniones nuestras, en los consejos, deberíamos de empezar a verlo, no solo la oposición, sino el gobierno también, a verlo en septiembre, para ir viendo en qué se va a gastar el dinero y qué es lo que vamos, y dárselo a la oposición con tiempo para que los podamos ver, porque es que si te los dan con 3 días antes, como lo vemos en asamblea y los discutimos y los debatimos, ¿no? Entonces, quiero decir que todo es muy complicado y que luego hay que ver luego las situaciones internas de
de las situaciones de cada uno, las situaciones del momento, de la corporación, en fin, son muchos factores que entran en juego. Con todo esto no estoy sacándome fuera. No, casi lo único que lleva, o sea, la corporación de 15 concejales no fue la peor, esa fue la mejor. Las que vinieron después fueron... Bueno, Mariano, Ana y Román, estos son los que habéis pedido. Ay, Juan. Yo rápido. Venga. Hoy había un pleno en el ayuntamiento y había un punto que decía que un terreno que hay cerca de la Virgen de Linarejo, pegado al Club 79 y al chalet que hay allí, pues resulta que lo va a comprar el ayuntamiento porque la ley obliga a que, además con una cantidad bastante desorbitada, porque resulta que aquello no... Y sin embargo, yo recuerdo que aquello, que era campo sin nada, pues se hizo allí la piscina, se hizo un merendero, no sé qué. Lo mismo que se hizo el chalet de la señora esta que tiene un comercio, Marisal. Y el Club 79, que se hizo en el año 79, cuando se hicieron las primeras elecciones, y allí se hizo todo el entramado aquel, que además en aquella época se pretendía que eso fuera una alternativa clasista, porque aquí estaba respecto al conjunto de Linares, en la feria sobre todo, y en algunas actividades. Aquí se montaban sus negocios. Luego ya eso se fue diluyendo, pero quisieron hacer una competencia al Ayuntamiento Democrático. Lo que quiero decir es que hay actividades que se hacen forzando la ley o tratando de ser muy generosos con alguna gente, que luego, pasado el tiempo, lo paga el pueblo de Linares. O sea que luego, por eso... Y por 200.000 euros no se compró. ¿Ya, Mariano? ¿Ya? No, que quiero decir que hay más cosas, más casos. Bueno, de los presupuestos. No, que quiero decir que la responsabilidad que tienen los políticos de no mirar a la cuestión cercana, sino la repercusión que tiene en el futuro las actividades, las acciones que se hagan. Cierto. Pues eso Bueno, Ana, Román y Juan. Sí, bueno, yo quería comentar algo, porque cuando Juan decía al principio lo del proceso de los presupuestos, cuando se empieza hasta que se aprueban y tal, pues, aunque yo recuerdo, yo solo estaba en la administración local y siempre en la oposición, pero que es verdad que nosotros reclamábamos más tiempo, como decía Selina, y además nosotros y nosotras es que teníamos la idea de los presupuestos participativos. Yo creo que en algunas ciudades, por ejemplo en Sevilla y en Córdoba, funcionaron muy bien y era un proceso, la gente pues sabía en qué se gastaba el dinero y todas las asociaciones de la ciudad pues participaban. Yo creo que no es tan complicado, yo no sé, a lo mejor en la Junta, en el Parlamento andaluz, en el Congreso, eso, pues me imagino que sí, que el volumen de papeles será muchísimo más grande, pero en el ayuntamiento podíamos hacerlo. Y de hecho hasta hacíamos presupuestos alternativos. Vamos, que nosotros sí presentábamos el grupo nuestro, y claro, es verdad que tampoco estábamos con un grupo más numeroso de lo que hay ahora, evidentemente, pero que para mí los presupuestos que se ven que en todas las comisiones informativas pues se viera lo que se podía apuntar de cada presupuesto, también en la línea de yo es que creo que eso es fundamental, pero claro, tiene que haber un proceso amplio en el que se empiece, esté el borrador y ahora hasta que se apruebe. Y es verdad que cuando se aprueban los presupuestos pues ya parece que ya está todo hecho, pero eso no pasa solo en esto. Yo recuerdo muchas cosas cuando hemos estado en el ayuntamiento y en otras administraciones pasa también lo mismo, ¿no? Que hay una idea y cuando se aprueba, pues ya el reglamento de participación ciudadana, ¡ay, qué bien! Ya lo tenemos aprobado. El reglamento del Consejo Local de la Mujer, el reglamento del Consejo Local de Cultura, ya está aprobado. Pero después se olvidaba, porque tampoco después hay un seguimiento, como dice Selina, ni de las asociaciones que están ahí.
que tampoco hay ese compromiso de la ciudadanía de participar, pero claro, la verdad es que también los que estamos en un momento representando a la ciudadanía, porque vamos a presentar una candidatura, tenemos más responsabilidad, eso es evidente, pero yo creo que sí, que ese proceso entre el borrador y hasta que se aprueba y después hacer los seguimientos es fundamental, tendría que ser. Bueno, Román y Juan. Román. Yo brevemente yo manifestar mi absoluto desconocimiento en general de la vida municipal, pero del tema presupuestario pues igual, ¿no? Yo creo que de todas maneras creo que es positivo porque tanto la exposición de Luis como la intervención de los demás, por lo menos yo me vuelvo con alguna noción más, no que sepa a fondo del tema, no soy capaz de tratar, tiene alguna todavía tan poquillo más. Y entonces, parecía eso, ¿no? Parecía que sus limitaciones no intervienen, no para decir lo que uno. Pero en este caso intervengo no para decir eso, sino para decir, cuando hacía yo la ejecución de la cuando veníamos por ahí por la calle de allí de San Francisco para aquí, exagerar, después ahí hemos visto que han quitado todos los adoquines. Y que no es la primera vez que pasa ahí. Hace 20 o 20 tantos años, toda esa calle la pusieron igual de ese tipo de adoquín y tuvieron que quitarle con esa falta. O sea que ya había un tropezón grande en este tema y ahora bueno. Claro, yo imagino que esto que se terminó en el año 2025 estaría presupuestado dentro de las propuestas del 2025 y ejecutado, y ahora resulta que para hacer lo mismo ahora en el 26 tienen que quitar lo que han hecho y volver a gastarse no sé cuánto más para dejarlo de otra manera distinta. Ahí tomaría la decisión de poner los adoquines, una adoquín será tú, pero de hacer los adoquines, y eso ahora, eso como cuadra en todo el proceso. Y porque no solamente pasa ahí, si vosotros dais una vuelta al perímetro de Colón, de lo que es el jardín, bueno, aquello está en malísimo estado, y delante de lo que era el hospital de Marqués de Linares, que también lo arreglaron más recientemente aún, pues ya, a pesar de que tiene meses, ya denota algunos fallos que eso irá mermando en ese sentido. Entonces digo, eso como cuadra en ese proceso, y qué responsabilidad hay en la ejecución del presupuesto de que se hagan barras de ese tipo, y que la pagan. ¿Qué lo va a pagar? Juan, las próximas elecciones va a la lista. Digo, pues yo por bajar ahora un poco a lo micro de los capítulos que ha puesto el presupuesto, las partidas y tal, ¿no? Claro, yo esperaba también encontrarme aquí con algún concejal o concejala actual. De todas maneras, como no hay, a los que habéis estado en el ayuntamiento igual podéis dar una respuesta. Pues claro, yo la única experiencia que tuve la tuve con el 79. Entonces ni base de régimen local, ni base de Hacienda, ni regulación de Hacienda, ni nada. Pero sí recuerdo en aquella época, que se hace tiempo, el tema de las tasas. Tú hablabas de que había 46 tasas, ¿no? Y yo en aquella época veía cosas que me parecían absurdas. Lo discutíamos en el grupo, hostia, pero esto ¿por qué tenemos que estar cobrando por esto? Entonces mi pregunta ahora es, por si hay respuestas aquí de gente que participa o haya participado en el ayuntamiento, ¿esas tasas se revisan o son tasas que están anquilosadas desde tiempos históricos casi y no se adecúan a la sociedad actual, no se adecúan a los tiempos? Esa impresión a mí me da, pero como no las conozco, no conozco qué tasa hay, pues hace referencia a la de la basura. Dice, hay 46, de los cuales lo que más destaca es el tema de la basura. Pero claro, hay 45 más. Esas 45 tasas, es decir, ¿alguien se plantea, vamos a revisar qué es lo que estamos cobrando? Yo me centré sobre todo en leer el tema de los ingresos propios, ¿no? Los que recauda el ayuntamiento. Digo, bueno, pues en el tema de tasas yo recuerdo eso, que me parece que era un concepto tan amplio por la cantidad de tasas que hay, tú hablas de 46, y si están adecuadas en realidad. Y si hay a lo mejor temas que ahora mismo tendrían que estar cotizando al ayuntamiento, no lo están haciendo. Igual que está pasando con el debate de las tecnológicas, ¿no? A nivel europeo o a nivel estatal, ¿no? Es decir, se presentan cosas nuevas que dicen, bueno, pues esto hay que ponerle una tasa. Entonces, eso se revisa, eso hay alguien que se dedica un poco a estudiar ese tipo de historia. Ese es un tema, digo, eso por el tema de ingresos.
Y por el tema de gasto, a mí me ha llamado la atención una cuestión. Y es, por ejemplo, en las partidas, por ejemplo, para el deporte, dice, para el deporte 130.000 euros. Para el Linares 200.000. Es que el Linares es una sociedad anónima, no se lo olvide, que pone deportiva detrás, SAD, pero una sociedad anónima. A una sociedad anónima le estamos pagando 200.000 euros. Y para todo el deporte de base de Linares, 130, casi la mitad, poco más de la mitad. Por eso digo, bueno, me refería, digo, hombre, si eres un consejero o consejera, sería bueno conocer qué debate ha habido, porque es verdad que yo también me acuso de no haber existido el debate de presupuesto. No sé si esto se debatió o no se debatió, pero a mí me choca con la cantidad de gente que hace deporte aquí en Linares y que se pague a una sociedad anónima, una empresa deportiva, y aunque lleve el nombre de Linares por ahí, pero coño, me parece un disparate, a mí me parece un contrasentido. Y a los toros también. Bueno, los toros no los he visto por ahí, pero... Una escuela taurina que hay... Pero bueno, yo creo que todo eso es una apuesta política, y como tiene la mayoría para aprobarlo, pues su apuesta política la lleva a frente. Está claro. Entonces, pues... Pero claro. Ahora, que... Habrá que denunciarlo, lo que digo, eso habrá que denunciarlo. Claro que tiene. Que también yo lo he hecho en falta. Bueno, pero en un momento es que ha pedido la palabra, perdón, ahora... Sí, perdón. Te lo digo porque... Perdón, es que ha pedido la palabra. Sebastián. Sí, yo, mi intervención era en la línea de la participación ciudadana, que ya ha hablado José Valentín, ha hablado Dominicana. Yo me acuerdo que cuando estaba concejal y pertenecía, yo llevaba participación ciudadana, yo me acuerdo que Julio Gallego decía, bueno, ¿para qué no me elegir a nosotros? ¿Tú qué tanta participación? Eso fue la época aquella, bueno, los años 80, ¿no? Pero yo vengo a ver qué tipo de sociedad se está manteniendo, qué tipo de sociedad los presupuestos marcan eso, qué tipo de sociedad se aspira. ¿A qué tipo de sociedad? Al tema de fiestas y cuestiones de tipo, hasta la gente con entretenida y demás, y la gente de participación ciudadana, ¿a qué se dedica? ¿A qué se dedica la Federación de Asociaciones? Parece que le dan entrada a algunas reuniones, tal cual, alguna subvención y para ustedes contar, ¿no? Y colaborando con el ayuntamiento, hay algunas que ya vimos en otra ocasión que le hacen presidente de honor a la concejala, eso es arrogante, en fin, eso es lo que yo voy. Cómo de aquella época esta está cambiando la cosa, que cuando reivindicábamos cuestiones de participación ciudadana, consejos de participación, y ahora está la cosa muy pobre. Y luego ya decir que todo lo que habéis estado diciendo que influye también, pero el tema de los remanentes depende del año electoral, porque claro, si yo dejo para el año electoral cuestiones para ejecutar, da igual, pues la gente a lo mejor me vota más que si no, esas todas las cuestiones, el electoralismo, pero yo creo que ahí están todos partidos. Bueno, vamos a ver algunas cosas, sobre todo el que tiene más capacidad de gasto, será en este caso, digo yo, que caerá más que tiene más capacidad de gasto en el electoralismo, pero bueno, que sí, que puede darse eso. Bueno, algunas cosas, porque me gustaría contar algunas cosas que habéis dicho. Las ordenanzas todos los años se ven, bueno, en pleno. Las ordenanzas fiscales, que es donde van las tasas, los impuestos, todos los años se tienen que aprobar. Y se puede aprobar el tipo de gravamen, la cuota tributaria, la estructura de la tasa, del impuesto, se puede aprobar muchísimas cosas y revisarlas, quitar unas, poner otras, todos los años, se van a pleno. El tema de los presupuestos... Luis, perdón, solo una interrupción. Es que yo en el tema de tasas creía, y digo porque sabes tú más que yo, que las tasas se diferencian de los impuestos en que la tasa pagas un servicio y tiene que ser, el importe de la tasa tiene que ser equivalente o justificado el precio del servicio. Que había esa limitación. Es decir, tú no podías decir una tasa que al ayuntamiento un servicio le costara 1 euro y cobrar la tasa de 200 euros, sino que tenía que ajustarse al valor del servicio prestado. No, creyendo, por eso... Hay tres conceptos: impuestos,
precio y tasa, tres conceptos distintos. Entonces, vamos, tampoco para explicar esto, pero el precio es lo que se acerca un poco a lo que tú dices, que se cobra por una contraprestación de un servicio que te da el precio, ¿no? Por ejemplo, el agua es un precio público. El impuesto, sin embargo, el hecho que grava es otra cosa, está definido en el impuesto correspondiente. Y las tasas, pues son, el ayuntamiento cobra por determinadas cosas que ni siquiera presta servicio, utilización de la vía pública, de no sé qué, no sé cuánto. Bueno, y entonces de otras cosas no cobra. Nosotros recuerdo la capacidad discrecional, que decíamos, un banco cuando pone un cajero público está ocupando parte de la acera para que la gente vaya a operar en el... Pues decíamos, ¿por qué no ponemos la tasa para los bancos? Decíamos, no hacían ni caso, claro. Es decir, las compañías eléctricas, yo recuerdo cuando no pagaban por las calicatas de los cables, de las aceras, del aire, y nosotros insistíamos que tienen que pagar. Bueno, las tasas se renuevan, se pueden renovar todos los años, se pueden añadir, quitar, modificar la plantilla. Y la participación ciudadana, pues claro, lo que dice Sebastián, bueno, esto es equivalente al descenso de participación en todo, ¿no? Pero fijaros, nosotros presentamos, digo nosotros cuando llega la Izquierda Unida, o no sé si, o después quizás, no lo sé, pero preparamos en la organización un reglamento de presupuesto participativo y un reglamento de participación ciudadana también. Adaptamos el de Córdoba. Exactamente, adaptamos el de Córdoba aquí y después los estatutos de algunos consejos. Nosotros fuimos proponentes de todos los consejos sectoriales del Ayuntamiento de Linares y algunos de la mujer, preparamos los estatutos, los presentamos, en fin, claro. De todas maneras, yo tengo la impresión de que los grupos sí siguen preparando los presupuestos. En Izquierda Unida doy fe de que se siguen preparando, pero creo, por lo que veo, intuyo que sí, el PP, el PSOE, por supuesto, y Vox preparan los presupuestos. Incluso cuando ven alguna posibilidad, pues presentan enmiendas. Vamos, nosotros hemos presentado enmiendas muchísimos años, a veces han aceptado algunas, otras veces no, porque no tiene capacidad de terminar. Incluso hemos presentado presupuestos alternativos. O sea que en los presupuestos sí sigue habiendo, creo, participación de... Ahora, la participación ciudadana en general pues, ha disminuido, ¿no? Hay una cosa que ha salido que me parece muy importante, que es el tema de los gastos. Alguien ha dicho un gasto concreto que le extrañaba, no sé qué. Bueno, lo digo yo. Mira, hay algunos gastos. Esto que yo he hecho aquí es una selección que no llega ni al 5% de la partida de gastos e ingresos. Yo he cogido una selección un poco a modo de ejemplo y tal, ¿no? Mirad, la federación tiene 15.000 euros de subvención anual y cada asociación tiene 2.000 euros de subvención anual, que según la ley tienen que justificar, claro. Todas las subvenciones se tienen que justificar. Entonces, pero fijaros, hay cosas concretas que capacidad discrecional. Os voy a dar un poco la lata con la capacidad discrecional. Pero mira, el Ayuntamiento de Linares está pagando, paga partida de gasto, vamos a ver dónde me sitúo, paga más de 500.000 euros por el alumbrado de la Navidad y de la fiesta. Más de 500, paga 531.000 euros. A mí me parece excesivo, lo digo de verdad. Yo sé que la gente las luces como si se elevara la moral, pero bueno, eleva la moral del que la eleve, me parece excesivo, no lo sé. Pero es que aquí no está metido lo que gastamos en energía eléctrica, porque en energía eléctrica gastamos más todavía. Un millón y pico. La energía eléctrica es 1.150.000, o sea que ¿cuánto gastamos en energía eléctrica? Había que sumar 1.150.000 más los gastos de las luces de la Navidad y de la feria. Bueno, la fiesta iberorromana, que lo hemos puesto aquí, es que cuestan 180.000 euros. A mí me parece que son gastos excesivos, me parece, Yo comprendo que esto a la gente hay gente que le gusta. Yo digo que tengo siempre el temor de decir, bueno, es que no puedes gastar el dentro lo que tú quieras. Pero bueno, tengo la sensación que lo que yo quiero que gaste el ayuntamiento beneficia más a las personas más pobres, más necesitadas. Y entonces, por eso lo defiendo. Me parece bien que otro defienda otro criterio. Lo que dice Juan, yo estoy totalmente de acuerdo. Fijaros además una cosa,
no sé si os habéis dado cuenta que las subvenciones del Linares están en el capítulo 2. Sin embargo, las otras subvenciones están en el capítulo 4. ¿Sabéis por qué? Porque realmente no es una subvención que tengan que justificar en nada. Esa es la cuestión. Las subvenciones del capítulo 4, que por ejemplo, bueno, pues hay muchas, ¿no? Las que yo he dicho antes, ¿no? Y otras, pues están en el capítulo 4, las transferencias corrientes, ¿no? Subvenciones están en el capítulo 4. Sin embargo, el Linares Deportivo está en el capítulo 2, los 200.000 euros. No tiene que justificar nada. Esa es la cuestión. Entonces, bueno, pues claro, y además lo que dice él, es que el Linares es una sociedad privada, una sociedad anónima, es una empresa. Claro. El Linares es una empresa, lo que pasa es que es una empresa sui generis, de acuerdo, tiene una gran carga de emotividad a los que les gusta el fútbol, todo eso de acuerdo. Eso sí te dieron mi hijo, lo que les gusta el fútbol. Bueno, pero a otros les gusta otra cosa. Yo comprendo eso, pero que claro, y al resto de la actividad deportiva, pues esta es la cuestión, ¿no? Ahí se puede decir. Es que yo creo que la corporación misma, no los que mandan ahora, que son las corporaciones, tienen un conocimiento exhaustivo de lo que la mayoría de la sociedad de Linares le gusta. Sí. Y entonces, claro, totalmente de acuerdo. Y también en el Imperio Romano los emperadores sabían lo que les gustaba al pueblo, que era el pan y el circo, claro. Yo no digo que esto, yo respeto, ojo, que yo no quiero decir que sea, yo no quiero hacer una valoración despectiva de... Pero el tema que tú has dicho es así, pero la pregunta es la siguiente. ¿Es legítimo defender que el ayuntamiento no tiene que ser reflejo de lo que la gente quiere, sino que tiene que transformar la sociedad? No de lo que hay, no ser reflejo de lo que hay, sino transformar lo que hay. Exactamente. Aunque a alguna gente no le gustara. Exactamente. Entonces, ese es el planteamiento que yo creo, porque he oído eso que tú dices, he oído muchas veces que lo dice la gente. La gente es todo lo que quiere, Dani. Sí, yo dos pequeñas reflexiones que una es una partida que yo echo de menos en este presupuesto y en todos los presupuestos, que se llama Semana Santa, ¿no? Que a veces no la calculamos, ¿no? Y a lo mejor nos llevaríamos una sorpresa, no superaría a la fiesta romana y también superaría al Linares Club de Fútbol ese, ¿no? Entonces, ya, pero es que a veces cuando hacemos los presupuestos pues estamos secuestrados por los futbolistas, o por los toreros, o por los capilotes que van por ahí por la calle, ¿no? Entonces, eso tendríamos que aprovecharle. Por eso que estaría bien que estuviese en el presupuesto. Y sobre las tasas que ha comentado Juan, una cosilla que me tocó a mí en alguna ocasión de explicar. Como ha dicho muy bien Luis, eso se aprueba anualmente. Se revisan, pues, es que como hay diferentes tipos de tasas, unas se revisan y otras no. Y depende de la naturaleza. Por ejemplo, hay tasas que se revisan a demanda, la de los taxistas, que le interesa para subir, incrementar el precio. Claro, a ti como concejal no te interesa que suba el precio para que te digan a ti que tú has incrementado el precio del taxi, pero sí, eso sí revisa. Los entierros también tienen una tasa. Pero ahora hay tasas que concluyen en sí mismas. Por ejemplo, la ocupación de una calle, porque yo voy a hacer una obra. ¿Cuándo pago? 15 euros, no por decir, no sé lo que cuesta. ¿Cuándo se acaba esa tasa? Cuando se va el container que está llevándose los escombros. Esa tasa se muere en sí misma. O el uso de una pista polideportiva, que utilizo de 6 a 7 de la tarde. Ese es cuando está mi alquiler y mi tasa en efectivo. Pero hay otras tasas que generan más negocio. Por ejemplo, una churrería que está ahí en 8 puertas o que le debe estar que esté ahí en la TAR. ¿Ese cuánto paga? Pues no sé, a lo mejor es más caro, 180 euros. Por El día paga una tasa, por ejemplo, por la plata nuestra. ¿El día? El día. ¿Qué día? ¿El supermercado? El supermercado. El supermercado. El impuesto de actividad económica. Paga impuestos de actividad económica. Cada año se definen las tasas, se renuevan, algunas se eliminan porque había caza que tenía que ver. Los costos de caza había por paloma cazada una tasa en su día, pero claro, ya no tenía sentido que existiese. Pero la mayoría de las tasas, si se revisan, la mayoría, si popularmente está muy mal, dejarlas como están, aunque sean irrisorias, y si no lo ocupa mucha gente, pues se sube todo lo que puede. Ahí está uno de los trucos del presupuesto, Luis. A lo mejor tú, porque eres de buena persona, no lo has querido decir. Ahí es donde se hincha el presupuesto. Tú dices que van a recaudar mucho en tasas, que luego ni siquiera van a asistir. Bueno, en el presupuesto hay algo para sí, hay.
hay una partida que es pequeña para lo de la vivienda social y después también hay otra partida para... Pero pequeña, ¿no? Sí. Esa enmienda la lleva Izquierda Unida varios años. No me acuerdo de la cantidad, pero te lo voy a decir, lo voy a mirar y te lo voy a decir. Hay una cantidad, y después hay una cantidad también de ayuda a familias vulnerables, hay otra partida. Y hay otra partida del albergue de transeúntes. También, eso sí está reflejado. Lo de la albergue de transeúntes. Sí. Pero lo de la vivienda, varios años, bueno, yo no sé si estaba yo todavía, llevábamos propuestas, y era que el ayuntamiento, las viviendas que están mal, que están por el centro y eso, pues que las comprara y que hicieran, que la arreglara y que se hiciera una realización. Esa era una de nuestras propuestas estrellas, pero es verdad que nunca la aprobamos. Nosotros la llevábamos y volvemos a llevarla, pero nunca la aprobamos porque siempre hay mayoría de las familias vulnerables. Es que yo estoy ahora en ACOPE y es que hay una necesidad, porque van familias vulnerables, los emigrantes, y yo... Sí hay una partida para familias vulnerables. Pero también pequeña. No, esa es más grande, más que la de la vivienda. Y lo que digo de la tasa del día, claro que sí, yo lo sé. Pero es que el día se ha encontrado allí unos aparcamientos que toda nuestra... El parking público... Todo. Yo llego con mi coche y no lo puedo poner. Después hay otro debate que... En el día que todo lo que sea, porque la gente se compra un bollo y los papeles también te lo olvidan. Esas cosas poco se controlan. Bueno, lo dejamos esto. Hay otro debate, perdón, un minuto. Hay otro debate de esto que ha dicho antes Dani, que ya lo dijimos cuando hablamos del funcionamiento del ayuntamiento, que se emplea mucho la expresión equipo de gobierno. No existe en la legislación del régimen local la expresión equipo de gobierno, porque no existe ejecutivo y legislativo. No. El máximo órgano ejecutivo es el pleno, y porque las decisiones del pleno son inmediatamente ejecutivas. Y entonces ahí claro que se pueden meter cosas, se pueden hacer cosas. Vamos, yo podría decir pues 15 o 20 cosas que están en Linares. Aquí está la única, una propuesta de Izquierda Unida. El parque de bomberos recibe una transferencia de la Diputación, fue una propuesta nuestra, por ejemplo. El arreglo de la carretera de Jabalquinto. Bien, cuando estaba el lugar ese peligroso del Castillo, que hubo muchos accidentes allí, no sé si os recordáis, pues eso se arregló la carretera entera y fue una propuesta nuestra de la Diputación. O sea que sí se pueden conseguir cosas, ¿no? Y muchas más cosas. Lo que pasa es que, bueno, pues disminuye la actividad municipal, pues quizá del gobierno y también de la oposición, porque vivimos un momento que es, ¿no? Bueno, ya está, espero que no hayamos acercado.